Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde ustedes se encuentren. Em, Gracias por unirse a esta sesión, gracias por interesarse en este tema, ya en el que voy a tratar de transmitirles un poco del gusto, la pasión que me genera el poder ver cómo la inteligencia artificial la vemos cada vez más cerca, vemos estas aplicaciones cada vez más cerca de nosotros, y hay en particular en los sistemas autónomos industriales, que es en parte de lo que me gustaría enfocarme hoy, ¿ya? Así que esta sesión tiene el nombre de Machine Teaching para sistemas autónomos industriales. Mi nombre es Patricio Cofré, ¿ya? Yo soy socio de consultoría en EY en Chile y además soy MVP de Microsoft en la categoría de inteligencia artificial justamente y también Regional Director para, digamos, para esta zona del planeta. Yo estoy ubicado acá en Chile, ¿ya? Así que un gusto poder compartir con ustedes en español, como parte de este gran Global Azure, tremendo evento organizado, digamos, por ahí, por todas las comunidades del mundo, ¿ya? Muchas comunidades del mundo que nos hemos reunido para poder entregar sesiones, conocimiento gratuito, para que facilitar, digamos, la entrada a muchos de estos temas. Por lo mismo, es súper importante destacar el rol que tienen los sponsors. ¿Ya? Aquí hay empresas muy relevantes, digamos, y que todas comparten este gusto por el conocimiento, este gusto por el descubrimiento, por el aprendizaje continuo. Así que desde ya, digamos, mi agradecimiento a todas ellas y creo que vale la pena, digamos, destacar el rol que cumplen y nosotros tenerlas también en nuestras mentes como compañías que apoyan este tipo de iniciativas. ¿Ya? Bien, entonces yendo en materia, mi intención es poder cubrir estos 5 puntos, ¿ya? Donde primero vamos a hablar de la industria 4.0, qué significa, cuáles son sus drivers y qué es cuál es el rol que la inteligencia artificial va a tener en esta industria 4.0. Después vamos a hablar de Machine Teaching, ya que es el tema de esta charla, que es cómo complementa a la inteligencia artificial, cuál es un poco el planteamiento y cuáles son las ventajas de utilizar este enfoque respecto probablemente a los enfoques más tradicionales del Machine Learning que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Luego nos vamos a enfocar en los tipos de aprendizaje. ¿Ya? Como saben, acá hay 3 grandes tipos de aprendizaje: el supervisado, no supervisado y reforzado. Así que vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero particularmente para hacer el camino hacia el aprendizaje reforzado, ya que es la técnica madre que hay detrás de todo esto y por lo tanto es muy importante entenderlo, cuál es el rol de los simuladores, etcétera. ¿Ya? Y después vamos a saltar a una demostración, ¿ya? Donde vamos a ver parte del proyecto MOAB, ya que Microsoft viene impulsando hace ya un tiempo y que, digamos, nos va a permitir eh, ver en la práctica cómo se puede hacer Machine Teaching, cómo se le pueden ir dando instrucciones a máquinas y que puedan ir respondiendo y resolviendo un problema. ¿Ya? Hay un problema muchas veces complejo, cambiante, idealmente sobre máquinas reales, ¿ya? Y aquí vamos a ver y les voy a presentar unos videos de cómo esto finalmente se puede hacer despliegue sobre máquinas reales y el resultado sigue siendo robusto, sigue siendo adaptable a cambios del ambiente, va a estar siempre observando y respondiendo de la mejor forma. Bien, bueno, ¿qué es esto de la industria 4.0? ¿Ya? Y si hacemos un barrido histórico, ¿ya? Cada una de las revoluciones industriales, ¿cierto? Ha tenido, digamos, características, ¿cierto? Que nos han hecho llamarle revolución industrial, ¿ya? Y es porque revoluciona, cambia, nos da, digamos, órdenes de magnitud en las capacidades que teníamos previo y post estas revoluciones, y todas están de alguna forma relacionadas a una fuerza motriz que hay por detrás y que es la que impulsa
este cambio. Entonces, así la primera revolución industrial fue la revolución de la mecanización, del el momento en el cual por primera vez tuvimos una fuerza mayor que la fuerza humana. ¿Ya? Entonces, al dominar, al, al de alguna forma domesticar el vapor, lo que logramos es tener una fuerza que podía ser mayor a nuestras fuerzas y por lo tanto permitió el ferrocarril, permitió el transporte, ¿cierto? Entonces, eh, eso lo revolucionó todo y produjo cambios no solo en la tecnología, cambió en nuestra productividad, pero también produjo en las sociedades cambios, ya que digamos, eh, es decir, que los impactos no solo son tecnológicos, sino que resultan sociales por el tremendo impacto que logran. A continuación tuvimos la segunda revolución industrial, que fue la revolución de la línea de producción, la revolución en la cual tuvimos a la electricidad, es decir, esta vez domesticamos a los electrones, y los electrones, manteniendo una diferencia potencial, era una fuerza motriz que además era almacenable, era transportable, digamos, tenía muchas características positivas con las cuales fue posible esta segunda revolución industrial. Y igualmente, no solo fue una revolución tecnológica, sino que también tuvo un impacto social súper grande, que en este caso fue la creación de las grandes ciudades, con todo lo bueno y malo que eso trajo. La tercera revolución industrial fue la revolución de la computación y de la automatización, donde por primera vez pudimos escribir instrucciones a una máquina para que repetitivamente pueda hacer una tarea. ¿Ya? Entonces, se dice, digamos, que la fuerza que hubo por detrás o lo que logramos domesticar fue el código, fue la forma de entregarle instrucciones explícitas a una máquina para que repita una tarea por nosotros y eso, digamos, con el tremendo impacto de escalabilidad, de 24/7, digamos, que no tenían todas las revoluciones anteriores. ¿Ya? ¿Y dónde estamos hoy? Estamos hoy en la cuarta revolución industrial de los sistemas ciberfísicos, ¿cierto? Donde van a haber como gemelos en el mundo virtual, objetos en el mundo real, y que van a estar de alguna forma interoperando para poder resolver problemas ya no explícitos, sino que problemas a veces implícitos. ¿Ya? Entonces, y por eso se dice que la fuerza que hay detrás de esto es la inteligencia artificial, en la medida que las instrucciones dejan de ser explícitas, máquina haz esto, sino que máquina logra esto. Y cómo lo va a lograr, esa es parte de lo que va a quedar en el espacio vacío que la inteligencia artificial empieza a llenar a través de las redes neuronales multicapa, y que se empieza a gestar un entrenamiento, se empieza a configurar una red que finalmente es capaz de resolver el problema, pero con mucha robustez. ¿Ya? Es decir, ya no estoy guiando instrucción por instrucción, estoy guiando sencillamente la consecución de ese resultado. Y en esa consecución, la inteligencia artificial ha demostrado ser muy plástica, muy adaptable, ¿cierto? De manera que si yo cambio un poco las condiciones, las temperaturas, la posición de los objetos, esto sigue performando. ¿Ya? Y por eso hablamos de una gran revolución, porque todo lo que no logramos en la anterior, de la instrucción explícita a las computadoras, ¿cierto? Hoy por primera vez estamos teniendo esta capacidad de poder instruirlo, como les digo, de manera implícita. Bien, veamos entonces qué es esto del machine teaching. ¿Ya? Y para poder llegar a eso, quizás lo primero a destacar es que los sistemas autónomos, ¿cierto? Hoy están para poder extender nuestro potencial humano. ¿Ya? Entonces, quizás en vez de realizar una tarea repetitivamente sin ni una variación, que es lo que caracterizó la tercera revolución industrial, ¿cierto? Que si bien fue muy valiosa, en los sistemas autónomos, si realmente queremos lograr autonomía, lo que necesitamos es una nueva capacidad de poder identificar, adaptarnos, responder dinámicamente a un ambiente que cambia, por ejemplo, ese dron, no tenemos garantías totales de que las condiciones de presión, humedad, eh, temperatura, etcétera, van a ser las mismas, o incluso, digamos, si alguien le tira una piedra, cómo esta máquina va a ser capaz de adaptarse, entender, digamos, el nuevo contexto y aún así encontrar una ruta de solución que probablemente nunca fue
entrenada para ello. ¿Ya? Y ahí es donde ocurre esta magia de la adaptabilidad que la inteligencia artificial nos puede proveer. ¿Y cuáles son aplicaciones, cierto, donde, de sistemas autónomos? ¿Ya? Y van a ser un poco todas estas situaciones en que la que requerimos lograr un objetivo, ¿ya? Pero el proceso, cuáles son los ajustes, las perillas que hay que mover para poder lograrlo, es o muy complejo o tremendamente multivariado, tal que incluso para los humanos es tremendamente difícil poder llevar control de todas las variables sin que se te descalibre otra, ¿ya? Y esto lo vemos, por ejemplo, en un edificio inteligente, ¿ya? Donde queremos mantener, por un lado, niveles de CO2 razonables, queremos una temperatura agradable, queremos un nivel de luminosidad también que entre por los edificios. Entonces, si queremos más luz, podemos abrir un poco digamos, o poner más claras las ventanas hacia el exterior, pero eso probablemente nos va a impactar en temperatura. Y si trato de controlar la temperatura, probablemente voy a meter muchos gases. Entonces, ¿cómo poder resolver ese problema? Ya que en parte se parece a los antiguos problemas del control automático, son justamente escenarios de sistemas autónomos que hoy con Machine Teaching vamos a tener esta opción, y ya voy a la definición y a ver qué es esto del Machine Teaching, pero partamos por los sistemas autónomos. La calibración. Toda calibración de máquinas tiene un poco esa naturaleza, de que cuando queremos calibrar, movemos alguno de nuestros drivers, pero muchas veces eso nos descalibra otra cosa. No, nos hace perder calibración en otro sentido. Entonces, los escenarios de calibración en general son unos muy buenos escenarios en los cuales no quiero darle una instrucción de cómo resolver, sino que en realidad quiero mostrarle un objetivo y que vía experimentación, vía pruebas en los simuladores, sea capaz de él encontrar una forma de calibrar y dar con ese punto óptimo que buscamos. Control del movimiento, ¿cierto? Y aquí ya entramos al control de procesos, a la industria, a la robótica industrial. Y es todos estos escenarios en los cuales eh, quiero lograr un objetivo de, por ejemplo, de una sonda petrolera que pueda ir navegando el pozo, ¿cierto? Manteniéndose lejos de las paredes. Entonces, en todos esos escenarios es muy difícil dar una instrucción explícita, ¿ya? Pero sí nos resulta mucho más fácil poder darle algunas pistas o instrucciones implícitas de decirle, mira, cuando te pase esto, evítalo de esta forma, etcétera, de tal manera que logre ver cuáles son las combinaciones de inputs en cada uno de los escenarios en los que se encuentra. ¿Y por qué es tan importante esto en la escalabilidad? ¿Ya? Y básicamente el desafío es que cientistas de datos en general son pocos. En general, la industria carece de suficientes profesionales que tengan este skill para poder construir y extender sistemas autónomos. Incluso, y si se fijan, muchas de las tecnologías lo que han hecho es tratar de llevar las tecnologías de data scientist a los developers, es decir, que el developer tenga, digamos, todas estas libertades de poder usar, pero aún así, digamos, sigue siendo insuficiente para poder abordar todos los casos de uso que queremos, ¿ya? Entonces, el siguiente salto es, bueno, llegar a los expertos de dominio, al experto en manufactura, al experto en planta, en producción, en atención al cliente, en crédito, etcétera. Y cómo poder, desde los expertos, poder tener insights que podamos tomar, compactar en soluciones de inteligencia artificial y con eso escalar nuestro potencial. Entonces, esa es la visión que Microsoft y muchos están siguiendo de cómo poder ir acercando las tecnologías de información de inteligencia artificial a estos expertos de dominio, que son quienes nos pueden dar las pistas, que nos pueden enseñar, pueden guiar, pueden hacer un coaching a estos autómatas hasta poder finalmente poder lograr desarrollar una actividad con la flexibilidad que requiere. ¿Ya? Entonces, ahora digamos, vamos al tema. Digamos, Machine Teaching tiene que ver con cómo infundir conocimientos humanos a un modelo de inteligencia artificial. Y el modelo tradicional que seguimos hasta ahora, que era el modelo del Machine Learning, era básicamente el de
en esta analogía, digamos, del chico que quiere pegarle con el bat a una pelota, es tirarle 7 millones de pelotas, ya tal que los movimientos iniciales del chico, sin ninguna idea preconcebida sobre qué significa esto, lo más probable es que más de 1 millón de esas iteraciones se las gaste solo en darse cuenta que tenía que ponerse de pie. Después otro millón en darse cuenta que tenía que mirar a quien le tira la pelota. Después otro millón en darse cuenta que tenía que tirar primero el bat hacia atrás y así. Y por eso es que se habla que el Machine Learning en general es muy ineficiente en energía en términos de que va a intentar y lo logra, ¿cierto? Pero después de muchísimas y de millones de iteraciones es que logra entender el desafío y logra después performar bien en esta métrica que le di, que era de golpear la pelota lo más lejos posible. ¿Cierto? Pero en eso hubo un gasto energético muy grande porque tuvo que probar muchísimas combinaciones hasta darse cuenta de cómo podía lograr el resultado. ¿Qué es lo que, en contraposición, qué es lo que dice el Machine Teaching? Es, bueno, ¿qué tal si en realidad un experto puede decirnos al menos, mira, tienes que pararte erigido, eh, digamos, y orientado hacia quien te está tirando la pelota? Ya ese conocimiento ya nos ahorra probablemente 1 millón de iteraciones del algoritmo tratando de ajustar parámetros, ¿cierto? Porque hubo un conocimiento transferido y que, digamos, que podemos aprovechar. De manera que ahora podemos empezar a ejecutar algunas tareas de Machine Learning, pero ya desde este conocimiento. Después, bueno, fíjate que tienes que tirar tu bata hacia atrás y vas a tener que tratar de pegarle a la pelota. Y eso ya es una tarea en sí misma que podemos abordarla por Machine Learning, pero ya tratando de resolver esa tarea y con este conocimiento previo de tira tu bata hacia atrás y, digamos, intenta darle a la pelota. Y después una tercera que es quizás tírala lejos, sácala del estadio, etcétera, donde nuevamente podemos aplicar Machine Learning y resolver esa tarea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar con este enfoque? Vamos a ganar poder escalar conocimiento experto, es decir, este padre que quería batear más pelotas día y noche, ¿cierto? Va a poder escalar su alcance porque va a quedar de alguna forma compactado y condensado ese conocimiento. Mejores tiempos de entrenamiento, como les digo, ya no vamos a necesitar todos estos millones de iteraciones, sino que con mucho menos cómputo, con mucho menos necesidad de energía, vamos a ser capaces de resolver tan bien o mejor que el primer enfoque. Vamos a producir modelos explicables, ¿ya? Porque en el primer caso, digamos, va a haber una gran nebulosa, digamos, muy oscura del cómo se llegó. Probablemente va a ser efectivo, pero en todo ese camino, ¿cierto? Vamos a perder, digamos, mucha explicabilidad, mientras que en este caso, al tener, digamos, skills bien acotados, sabemos muy bien lo que va a estar tratando de resolver en cada paso la inteligencia artificial. Y finalmente, al ser esto modular y tener pasos, nos permitiría eventualmente tomar parte de estas piezas y reaprovecharlas en otras tareas similares. ¿Ya? Entonces, en algún otro deporte, digamos que tenga ciertas características similares, quizás podríamos ir poniendo algunos de estos bloques ya entrenados, ya aprendidos, y así lograr reutilizabilidad. Bien, veamos entonces los tres grandes tipos de aprendizaje, ya para seguir profundizando en el entendimiento de cómo esto funciona. Y el primer tipo de aprendizaje, ya que es el más conocido, el más utilizado también, es lo que se llama el aprendizaje supervisado. Y el aprendizaje supervisado es todo escenario en el cual queremos aprender sobre una historia, sobre un dataset en el cual tenemos premisas, tenemos variables de contexto, pero también tenemos de alguna forma el resultado, tenemos el output. ¿Ya? Entonces, de millones de fotos de perros, yo tengo una etiqueta que dice estos perros, estos perros, estos perros. Entonces, tengo de dónde aprender. Y de un gran dataset con gatos, también puedo saber, tengo la etiqueta que dice gato. Entonces, lo que vamos a tratar de lograr es una función que mapee los píxeles de una foto a una etiqueta, ¿cierto? Que yo pueda predecir y estimar que una nueva foto que me están presentando es perro o es gato, pero siempre aprendido desde esta historia.
El segundo tipo de aprendizaje, ya un poco menos utilizado, pero muy valioso también, es lo que se llama el aprendizaje no supervisado. ¿Ya? Y en el caso anterior hablábamos de supervisado porque siempre hay una etiqueta que supervisa mi aprendizaje. Entonces yo puedo de alguna forma saber si voy bien o voy mal. ¿Ya? En el caso del aprendizaje no supervisado, yo no cuento con esa etiqueta. Yo solo se podría decir que tengo las premisas, solo tengo los píxeles, ya si estamos hablando de imágenes. Y sobre ello, si bien no conozco etiquetas, ¿cierto? Me gustaría tratar de inferir que hay muchas imágenes que se parecen entre sí. ¿Ya? Y esto es lo que después le vamos a llamar clúster o segmento, ¿ya? De un grupo de inputs que no son idénticos, ¿cierto? Pero yo puedo inferir que hay algo detrás de ellos, digamos, que les hace provenir de una naturaleza similar. ¿Ya? Entonces, el ejemplo que ustedes están viendo ahí es el de los números manuscritos. ¿Ya? Y hay una gran base de datos de números manuscritos que se llama el MNIST, ya que es del National Institute de Standards de Estados Unidos, que tomó un gran dataset de, de números manuscritos, esto era para una aplicación postal, de poder clasificar las cartas, leerlas y decir, bueno, cuál era la dirección, cuál era el número o el código postal. Y fíjense que él, sin saber lo que es un 7, sin saber lo que es un 9, solo conociendo píxeles de millones de fotos, él logra, fíjense, armar ciertas nubes de decir, mira, todos los 5 están por ahí, comete algunos errores por ahí, pero los 7 están aquí al otro lado, los 9 están a este lado. Entonces, fíjense que sin conocer la etiqueta, él de alguna forma empieza a entender o a inferir que hay cosas que se parecen entre sí. No sabe que es un 5, no tiene nombre, pero después nuestro trabajo de cientistas de datos puede ser el de mirar esto, darse cuenta qué es lo que está ocurriendo y ponerle nombre a ese clúster. ¿Qué es lo interesante de esto? Nos abre la perspectiva al descubrimiento. Ya en el caso del aprendizaje supervisado, el mundo de mi autómata eran los perros y los gatos, y él no conoce, digamos, que hay tortugas, que pueden haber jirafas. En el caso del no supervisado tengo la ventaja de que el día que aparezca una jirafa, que aparezca un mono, va a ser capaz de al menos de encontrar, mira, no se parece a tus dos anteriores, ¿cierto? Pero acá hay un grupito de imágenes que está apareciendo con cierta recurrencia y que te lo voy a dejar acá, digamos, en otro grupo. Decide tú cómo quieres tratarlo, si quieres renombrarlo, etcétera. ¿Ya? Entonces, en aplicaciones como el fraude, el spam, donde es difícil poder decir, mira, conozco todas las categorías de spam, todas las categorías de fraude, todas las categorías de ataque de ciberseguridad. Esta es una muy buena forma de estar siempre alerta y buscando si han habido, digamos, nuevas categorías, nuevos patrones, nuevas formas de defraudar, digamos, y de hacer un mal uso. ¿Ya? Bueno, y finalmente tenemos el aprendizaje reforzado, ya que va a ser este conjunto de técnicas que le permiten a una inteligencia artificial experimentar. ¿Ya? Esto normalmente es el escenario cuando no hay historia, no hay datos, no hay ni datos etiquetados, es decir, no tengo ni datos ni etiquetas, ¿cierto? Pero aún así tengo de alguna forma algún simulador o alguna capacidad de darle en este caso, a este bípedo, la posibilidad de decirle, mira, acá tú tienes un tobillo, tienes una rodilla, tienes una cadera, y te doy la libertad de juega con ellas, y te voy a ir premiando, te voy a ir recompensando en la medida que avances en este camino. Y fíjense que ese bípedo, que se llama Muyoko, em, digamos, después de varias iteraciones, digamos, de cientos de miles, él logra, fíjense, emular sin tratar de imitar a nadie, sino que él descubre que hay una forma de pasar esa barrera y es salta con un pie, levanta una rodilla y eso, sin nunca haberle dado una instrucción, él logra aún así resolver el problema y avanzar. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto y por qué les hago esta introducción? Por un lado tenemos el aprendizaje supervisado donde tengo datos y tengo etiquetas, ¿cierto? Tengo X y tengo Y y voy a crear un poco la función que mapea X con Y. En el caso del aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Tengo muchas X, tengo fotos, tengo números manuscritos, pero no tengo la etiqueta, no tenía un dataset mapeado que me diga esto era un 1, esto era un 2, esto era un 5.
Y finalmente, en el caso del aprendizaje supervisado, reforzado, fíjense que no tengo ni datos ni etiqueta. Es decir, yo voy a tener que requerir de plantear el problema de una forma distinta, tal de eh, proponer experimentación, ¿cierto? Crear formas de determinar qué experimento hacer, ¿cierto? Pero ir generando de alguna forma nuestra historia. ¿Ya? Entonces, muchas veces con simuladores, lo que vamos a hacer es proponer movimientos y ver cómo el mundo responde a ese movimiento. Y si bien acá no hay etiquetas, lo que sí vamos a reemplazar es el concepto de etiqueta por el de recompensa. ¿Ya? Y a Moyoko, en la medida eh, de que logra avanzar, ¿cierto? Le voy a dar un premio, ¿ya? Tal como hacemos con un niño cuando va logrando algo. Le doy un premio, le doy un premio y eventualmente ese comportamiento lo va a absorber y lo va a poder replicar. Bien. Entonces, hecho esta introducción, veamos un poco qué es este aprendizaje reforzado. Entonces, el aprendizaje reforzado, ¿cierto? Tenía que ver con esta experimentación, ¿cierto? Y cómo aprendemos de esa experimentación. Entonces, fíjense que este modelo lo que va a probar es un experimento. Este modelo de aprendizaje reforzado va a proponer, digamos, un movimiento, va a proponer bueno, voy a doblar un poquito mi rodilla, mi tobillo, etcétera, y mando esa acción al mundo, ¿ya? Que puede ser un mundo o un simulador, y ese simulador me va a devolver, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Y ese feedback yo le voy a poner una nota, ¿cierto? De alguna forma lo voy a premiar o lo voy a castigar, y ese va a ser aprendizaje que va a realimentar a mi modelo, tal que mi siguiente experimento probablemente va a tener en consideración ese resultado anterior para poder maximizar el output. Y como les mostraba, aquí se hace crítico el contar con simuladores, porque voy a tener que experimentar, necesito probar qué pasa en mi sistema cuando hago un movimiento de las hélices, por ejemplo, o en el caso de Moyoko, cuando él dobla las rodillas, cuando él intenta mover sus caderas, sus codos, etcétera. Entonces vamos a necesitar simuladores. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque muchas veces acceder al sistema físico puede ser caro, ¿cierto? Muchas veces puede ser inseguro, porque en el proceso de Machine Learning quizás los primeros movimientos son bruscos, pueden dañar el equipo, etcétera. Entonces es súper importante y otra cosa es que los sistemas físicos responden a velocidad física, mientras que en los simuladores yo puedo estar corriendo 500 simulaciones por segundo, puedo estar corriendo 500 simulaciones en paralelo, ¿cierto? Entonces de alguna forma puedo acelerar el aprendizaje, ¿ya? Y en particular lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Vamos a ver cómo ya hoy esto admite simuladores de MATLAB, ¿cierto? Simuladores en AnyLogic y simuladores en Python. ¿Ya? Entonces, el proyecto Bonsai, que es el que les voy a mostrar hoy, ya van a ver que admite ya estos tres estándares, yo diría, de la industria de la simulación, de la ingeniería, y con los cuales vamos a poder empezar a ejecutar este paradigma, ¿cierto? Del machine teaching. ¿Ya? Una característica importante del machine teaching es que siempre va a estar buscando el trade-off, en realidad el aprendizaje reforzado, ¿cierto? Entre la exploración y la explotación. ¿Ya? ¿Y qué es esto? Eh, Inicialmente, ¿cierto? Sabemos que no hay historia, ¿cierto? Y lo que proponemos es que de alguna forma seamos capaces de proponer al simulador una acción y ver cuál es ese resultado. Entonces va a ser un mundo totalmente de la exploración, de probar nuevas alternativas y las primeras acciones van a ser puramente exploración porque no hay nada que explotar, no hay ni un conocimiento. Pero en la medida que estas primeras simulaciones nos van dando un resultado y logro de alguna forma el objetivo de avanzar, de hacer que la hélice maximice la potencia que captura el viento, etcétera, yo voy a ir ganando un conocimiento que yo puedo ir explotando. Entonces, en la medida que logramos más simulaciones y logramos un aprendizaje, yo puedo dedicarle más tiempo a la explotación porque el modelo ya de alguna forma aprendió. No obstante, una buena práctica es siempre dejar espacio de exploración. Es decir, que si bien él quizás sabe responder una situación, él va a estar siempre
probando en algún porcentaje, quizás un 10% del tiempo, un 5, un 1%, va a estar probando formas distintas de resolver el problema. ¿Por qué? Porque esto parte de la premisa de que uno nunca logra conocer completamente el contexto y el contexto eventualmente puede evolucionar. ¿Ya? Entonces esto es muy cierto en todos los escenarios de clientes, de tendencias, etcétera, donde el perfil demográfico va cambiando y por lo tanto las situaciones a las que se enfrenta pueden ser nuevas y siempre puede haber una mejor forma de resolver el problema. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante y después ahí en los sistemas de aprendizaje reforzado se van a dar cuenta que a veces les va a pedir ir seteando este porcentaje. ¿Cuánto del tiempo exploto? ¿Cuánto del tiempo exploro? Con tal de avanzar y ir mejorando mis resultados. ¿Ya? Y aquí un poco lo que vamos a hacer es eso, ¿ya? Y el proyecto Bonsai lo que nos va a permitir es poder de alguna forma darle estas pistas, estas instrucciones a la máquina, ya que le van dando pistas de experto de cómo se resuelve un problema. Y para eso se ha diseñado un lenguaje que se llama el IncLink, ya que con el cual vamos a poder dar esas instrucciones y ahora ya les muestro cómo eso funciona. Y eso de alguna forma va a ir entrenando un cerebro. Esa es la jerga que se eligió, y este cerebro va a estar enviándole acciones a un simulador que van a ser de alguna forma evaluadas, y eso le va a entregar una recompensa a este cerebro que va a poder mandar una nueva acción al simulador eh, y va a recibir de vuelta un estado, es decir, qué pasó después de hacer esta simulación, esta acción sobre el simulador y una recompensa de, bueno, fue malo lo que hice. ¿Ya? Una vez que ocurre esto, digamos, y con miles y miles y miles de iteraciones, yo podría en algún punto decir, mira, me conforma el resultado, los niveles de error ya son bajos, quiero hacer un deploy de este cerebro y ahí esto se exporta, de hecho se usa tecnología de containers, yo podría poner esto en mi Edge device y esto ya va a ser, después va a empezar a ejecutar acciones, recibir estados, mandar nuevas acciones, recibir estados, y con lo cual vamos a contar con un sistema autónomo. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar finalmente un videito del resultado de cómo esto opera. Bien, voy a saltar ese otro ejemplo y quiero irme a la demo. Ya quiero mostrarles un poco cómo esto opera, digamos, y cómo se ve. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es en nuestro portal de Azure, ¿cierto? Lo que vamos a buscar es el proyecto Bonsai y en realidad lo único que vamos a hacer es activar el servicio. ¿Ya? Entonces, en este caso yo ya tenía algunos andando, pero aquí es tan sencillo como cliquear en agregar, ¿cierto? Como todo servicio nos va a pedir ponerlo en un grupo de recursos, ¿cierto? Te va a listar los que tú ya tienes, le pones un nombre, eliges una zona y básicamente con eso queda creado. ¿Ya? Y con eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear todos los endpoints necesarios para que nuestra aplicación de sistema autónomo pueda conectarse a este servicio y ejecutar los entrenamientos, las exploraciones que sean necesarias. Pero en el portal de Azure probablemente es todo lo que vamos a necesitar. ¿Ya? Así que ustedes aquí crean su servicio. Yo creé esto, Bonsai, Demo Bonsai. Se fijan, al igual que muchos de los servicios, digamos, va a tener ahí una pantallita y nos va a invitar a ir al workspace donde vamos a ejecutar los entrenamientos, el link, y vamos a tener unas visualizaciones interesantes. ¿Ya? Entonces, si lanzamos el workspace, lo que nos va a llevar es a este landing. ¿Ya? Que se fijan, lo primero que les va a pedir es loguearse. ¿Ya? Aquí lo vamos a hacer. Me pide entonces una cuenta. Voy a loguear. Aquí yo tengo tu factor, así que me voy a mi celular a esperar que me llegue la notificación. Ahí está. Y ya estamos dentro. Ok, y fíjense entonces que me dice, elige un directorio, si es que tú tuvieras más de un directorio en tu tenant. Después una suscripción, ¿cierto? Yo voy a pinchar la mía. Y fíjense que como yo ya había creado estos bonsai
en el portal de Azure, acá lo identifica, afortunadamente, así que lo pincho y Get Started. ¿Ya? Ok, fíjense acá que me propone dos experimentos, digamos, en este landing, o yo podría partir uno desde cero, ¿cierto? Pero para efectos de la demo, me gustaría mostrarles este ejemplo, ya que es de cómo un plato con estas pinzas va a pretender mantener una pelotita sobre un plato plano. Entonces lo que va a tratar de ir haciendo es moviendo sus brazos de tal manera de que la pelota ojalá no se nos caiga y poder equilibrarla y mantenerla estable sobre este plato. ¿Ya? Entonces, este es el ejemplo que les quiero mostrar. Lo voy a pinchar, le vamos a poner un nombre, se llama el Azure Global, Global Spain, y vamos a crear un cerebro. ¿Ya? Entonces acá está creando un cerebro inicialmente vacío, ¿ya? Y que se va a componer primero de un teaching, ¿ya? Y ya les voy a mostrar un poco cómo funciona esto, y de un entrenamiento, ¿ya? Y el entrenamiento con sus métricas de performance. Entonces, por ahora voy a partir cliqueando en Train, ¿ya? Porque esto toma unos minutos, pero fíjense, vamos tratando de entender qué es lo que hay acá. Por un lado tengo un simulador, ya que aquí se está iniciando, ¿ya? Y el simulador es básicamente un emulador de esta realidad que yo les planteé, ¿ya? De un plato, ¿cierto? Que tiene unos motores y que va a intentar moverse de tal manera que la pelotita que él ve arriba con una cámara, ¿cierto? No se le escape y pueda lograr equilibrarla. Desde este simulador, ¿cierto? Van a salir acciones, ¿ya? Que en este caso es el pitch y el roll, que en el fondo es cuánto te quieres mover en un eje o en el otro, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Sobre nuestro sistema, vamos a proponer un movimiento y ese movimiento lo que va a retornar es qué pasó después de ese movimiento. Y el qué pasó es lo que se llama un estado. Y el estado es la posición en el eje X de la pelota, la posición en el eje Y de la pelota, la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Y con eso le informo de vuelta al simulador, ¿cierto? Para que nos proponga una nueva acción. ¿Ya? Entonces, así nos vamos a ir moviendo entre el simulador y este cerebro, ya de manera de ir viendo cuáles son estas mejores acciones que puedo proponer de tal manera que logre esta situación deseada. ¿Ya? Eh, Les voy a mostrar primero el simulador. ¿Ya? Y si se fijan, el simulador, en este caso, dado que elegimos el caso del plato y la pelota, se conecta a un simulador que está en Azure, de hecho está en un container, un Azure Container Registry, ¿cierto? Posicionado en algún lugar en Azure, y yo aquí tengo algunos parámetros de cuántas instancias, el mínimo de instancias en paralelo que quiero estar corriendo, o sea, entre 5 y 20 simuladores, voy a usar medio core y un máximo de memoria, ¿cierto? Y aquí yo puedo conectar o desconectar el simulador, o eventualmente, si tú quisieras usar otro simulador de MATLAB, etcétera, este es el lugar donde yo le indico cuál es el simulador. Entonces aquí, fíjense, Add Sim, y aquí tengo todas estas posibilidades de elegir simuladores, ¿ya? Y volviendo acá, fíjense que ya tenemos 5 simuladores en uso, ¿cierto? Y va pronto a empezar a hacer iteraciones, ¿ya? Mientras esperamos eso, vamos a saltar al teaching, ¿ya? Para mostrarles un poco qué es esto de link link, ¿ya? Y el link link entonces va a ser este lenguaje con el cual vamos a ser capaces em, de darle estas instrucciones, de darle al sistema estas pistas de cómo dar con el resultado. Denme aquí un segundo, vamos a chequear esto. Perfecto, ya nos quedan unos minutos. Entonces, fíjense cómo aquí lo primero que hacemos es una importación de librerías, naturalmente, como hacemos en muchos de nuestros desarrollos. Em, Después le damos algunas constantes como el radio del plato, la velocidad máxima, una velocidad inicial, ¿cierto? Eh, Vamos a definir un concepto que es el close enough,
y fíjense que eso ya nos empieza a acercar al concepto de cuáles estos conceptos humanos que yo le quiero ir transfiriendo, ¿ya? Eh, eh, Después viene un default time, max distance, etcétera. Entonces vienen, digamos, una serie de definiciones, digamos, un poco de seteo de constantes. Después vamos a definir qué es un estado observable. ¿Ya? Y si recuerdan, el estado lo vamos a definir como posición X, posición Y, velocidad X, velocidad Y, y vamos a definir cuáles son las acciones. Y las acciones, este simulador me permite básicamente dos acciones, que es el pitch y el roll, ¿cierto? O sea, moverse en un eje, moverse en el eje X o en el eje Y, ¿cierto? Y son las dos formas en las cuales él tiene para poder controlar este plato. Después vamos a definir una simulación, ¿ya? Entonces, una simulación es recibir un pitch y roll y ver qué va a pasar con nuestro X y velocidad X y velocidad Y, ¿ya? Y aquí es donde viene la parte interesante, que es lo que se llama el currículum, ¿ya? Y esta es la parte en la cual vamos a no intentar resolver el problema de control automático de control de esto, ya que eventualmente uno podría plantearlo así, y hay mucha matemática para poder lograr este control automático, ¿ya? Y podríamos tomar ese enfoque. No obstante, esos enfoques tienden a ser muy centrados en un punto de operación. Ya son normalmente no tan robustos, digamos, porque de alguna forma se resuelve el problema para un estado, ¿ya? Mientras que acá vamos a empezar a aplicar este concepto de Machine Teaching. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, fíjense acá, cuando le pongo un goal, ¿ya? Y ese goal que el experto me ha dicho es, mira, si en realidad esto se resuelve de dos formas. Uno, es evitando que se te caiga la pelota, y dos, tratando de mover la pelota al centro. Entonces, un experto me dijo que esa es la forma de controlar. Entonces, lo que yo voy a transmitirles es un avoid fall of plate, ya que aquí lo vamos a definir, qué significa salirse del plato, que en particular aquí lo dijimos es irse más del 80% del radio fuera del centro, ¿ya? Y eso también es un conocimiento del experto, ¿cierto? Y vamos a drive center of the plate, o sea, vamos a buscar algunas acciones que nos permiten acercarnos al centro hasta estar close enough, que fue una variable que habíamos definido antes, que era 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, esta es un poco la forma en que doy instrucciones. Fíjense que no estoy programando, no estoy dando instrucciones explícitas, sino que estoy de alguna forma diciendo las cosas que quiero recompensar, ¿ya? Pero dando ciertas instrucciones o descomponiendo este problema para que pueda ser resuelto, ¿ya? Entonces vamos a volver al training, ¿ya? Y aquí fíjense que estoy, digamos, tratando de cumplir dos métricas. Uno es drive center of the plate y avoid fall of the plate. Entonces fíjense que en la primera iteración, ¿cierto? Lo hizo más o menos mal en drive center to the plate, pero ya por ahí por la iteración 14.000, fíjense que ya en varios casos logra el 100% de llevar la pelota al centro. En varios otros casos lo hace pésimo, pero fíjense cómo esto ya empieza de alguna forma a converger, ya se está yendo a niveles de precisión vamos, en un 79% más o menos en promedio entre estos dos indicadores, es decir, esto iteración tras iteración está de alguna forma aprendiendo. ¿Y cómo esto se ve? Bueno, fíjense que aquí está mi plato, ¿cierto? Tratando de equilibrarse y haciendo movimientos bastante bruscos, digamos, no tan finos, ¿cierto? Pero se fijan, él trata de lograrlo y a veces más o menos lo logra. Fíjense esta simulación en que la pelota se le iba a ir, él levantó el plato, la trajo de vuelta y después hizo un movimiento más brusco y se nos cayó. Entonces, así están ocurriendo muchas simulaciones. Acá estoy solo graficando la variable X. Miren, acá tengo la posibilidad de agregar un nuevo chart y aquí voy a cambiar, voy a sacar el X, voy a poner el pitch y fíjense que el pitch y el roll, que son mis variables que yo controlo, son variables mucho más ruidosas. Fíjense, miren, acá hubo una simulación muy larga en que fue capaz fíjense, de mover la pelota, mantenerla en el centro, lo hizo fantástico. ¿Ya? Fue una muy buena simulación. ¿Ya? Y bueno, y cada cierto número de simulaciones, esto me está, fíjense que ahora ya llegamos
casi al 97% de precisión. Es decir, ya tenemos un resultado bastante bueno por ahí por la iteración 50.000, y si esto yo lo dejo, esto tranquilamente va a llegar al 99, 99 algo de precisión, y fíjense cómo las simulaciones ya empiezan a ser cada vez más largas. Él sigue, digamos, buscando experimentación para poder salir de ese óptimo, pero fíjense que ya va logrando algunas simulaciones súper interesantes de cómo él resuelve el problema, va haciendo pitch y roll para poder lograr eh, mantener la pelota al centro y evitar que se caiga, que son las dos métricas. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos un nuevo resultado donde ya logramos el 100. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, él ya dominó este problema, vamos a ponerle stop, ¿ya? Con lo cual ya tenemos, digamos, hoy ya nuestro autómata funcionando, ¿cierto? Y en capacidad de ser exportado. Entonces, si yo acá pongo, si esto ya me satisface, Brain Info, y aquí yo tengo la posibilidad de, no era acá, en copy this version, y después exportar este cerebro a un container, ¿cierto? Acá está, export brain, y yo podría exportarlo, ¿cierto? En qué arquitectura de container quiero exportarlo, y yo esto lo exporto y después yo podría pasarlo al device físico a ver cómo se comporta, ¿ya? Y aquí yo tengo unos videitos, ¿ya? Aquí me voy a saltar estas, que era un poco la explicación del desafío, cómo las curvas van convergiendo hasta el 100%, ¿cierto? Y miremos este videito a ver un poco cómo esto funciona en el sistema real, ¿ya? Entonces, exportamos nuestro container y lo pusimos acá. Y fíjense que la pelota se nos empieza a ir, él, digamos, y él mantiene la pelota al centro, fíjense cómo va haciendo algunos movimientos, ahí lo perturbó muy fuerte, y ahí se nos fue. Entonces, quizás fue muy fuerte, ahí también fue un poco fuerte, ¿cierto? Pero ahí la puso por un lado, la pone por el otro, y él, fíjense cómo va haciendo las acciones correctivas para evitar que la pelota se caiga y mantener la pelotita más o menos al centro. Fíjense ahí cómo lo trata de engañar desde dónde va a partir, y el plato de alguna forma ya está alerta y está tratando de ver, bueno, por dónde me vas a tirar la pelota, a ver cuál es la acción correctiva que tengo que hacer. Y una cosa interesante es que, si bien ustedes ahí ven que el resultado es bueno, no es perfecto, ¿ya? Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, el plato físico y el tipo nos pone en unas situaciones con velocidades iniciales a veces más altas que las que estábamos preparados. Entonces yo puedo después robustecer mi entrenamiento y poner situaciones un poco más extremas. Entonces, ¿qué tal si le digo un poco que la gravedad puede ser más fuerte, o que la gravedad de la Tierra no apunta para abajo, apunta un poquito para el lado? O ¿qué tal si la pelota pesa más? Si te pongo una pelota más pesada. Entonces yo puedo, en mi entrenamiento, y dado que esto es un simulador virtual, darle a mi simulador condiciones muy extremas, más fuertes que las físicas. Y fíjense acá cómo, les voy a mostrar otro video de un sistema entrenado con más, con situaciones más extremas, y con otras instrucciones de esta descomposición de tareas, ¿cierto? De tal manera que, fíjense, le tiras la pelota desde mucho más lejos, pegas, incluso darle algo que no es una pelota, es un huevo, que él no conoce los óvalos, no conoce estos ovoides, pero aún así él logra él nunca lo conoció, pero en el entrenamiento yo le dije, mira, eventualmente te van a caer cosas, pelotas más pesadas, pelotas más grandes, con más radio, etcétera, y acá le puse un huevo, y él aún así, aquí se los muestro de nuevo, es capaz de equilibrarlo. Es una pelota que le llegó boteando, golpe bastante fuerte, ¿cierto? Y él lo resuelve, y lo mismo. Bien, entonces, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan podido ver, digamos, el potencial que esto nos puede traer, y esto no es más que, digamos, que un pequeño bocadillo de todo lo que ustedes pueden explorar, así que aquí está mi call to action. Miren las demos, vayan al learning que hay preparado. Todo lo de AS son los Autonomous Systems,
vayan a los labs, a los previews, hay muchas más demostraciones que las que yo mostré y estoy seguro ahí que ustedes van a poder explorar y probar otras demostraciones. ¿Ya? Nuevamente, millón de gracias a los sponsors, gracias a todos ustedes por conectar y nada, a disposición de poder responder preguntas y que podamos interactuar virtualmente. Un abrazo y que tengan una excelente conferencia. Chao, chao.